De la gran hambruna entre 1959 y 1961 a la erradicación de la pobreza extrema en 2021. Un milagro humano que quedará en la historia. Así lo dijo y lo presentó el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, al anunciar que su país eliminó la pobreza extrema al sacar a 99 millones de personas de esa situación en los últimos 8 años. El primer mandatario de lo que es la segunda potencia económica del mundo y principal socio comercial de Uruguay, agregó además que ningún otro país pudo sacar a cientos de miles y de millones de personas de la pobreza en tan poco tiempo. El anuncio de Xi Jinping se da además en el año en que el Partido Comunista Chino cumplirá 100 años de existencia. Las cifras indican que a principios de la década de 1980, más del 80% de la población en China era pobre, pero en la actualidad, si se considera el umbral de ingreso de $1,9 por día del Banco Mundial, la pobreza relativa se ubica por debajo del 1% de la población. ¿Cómo hizo China para, en algo más de 4 décadas, lograr sacar a cientos de millones de la pobreza? ¿Cuál fue su modelo económico y social? ¿Cuándo se dio este punto de inflexión histórico para llevarlo de ser un país pobre a uno de los más ricos y poderosos del mundo? Bueno, sobre este tema vamos a conversar en los próximos minutos con un uruguayo que llegó a China por primera vez en 1975, ha vivido allí por más de 20 años y mantiene desde siempre un vínculo estrecho con el país asiático. Voy a saludar a Pablo Robeta. Pablo, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte. Buenas tardes para ti. Hola, buen día para ustedes, buenas tardes desde acá, muchas gracias, es un gusto y muchas gracias por haberme invitado. Te encontramos en España, ¿no? Pero, decía yo, estás muy vinculado a China desde hace muchos años. Contanos brevemente cómo es tu peripecia con el país asiático, cómo ha sido tu ida y vuelta. Sí, bueno, si quieres lo resumimos, yo tengo un blog que me llamo a mí mismo un oriental en Oriente, porque juego con las palabras de la República Oriental y he sido un oriental que he terminado en Oriente. Resumiéndote, llegué en el año 1971, 75, perdón, junto con mi familia, huyendo de la dictadura uruguaya. En el 73 ya habíamos pasado a Buenos Aires, terminamos en China, país con el cual mi padre tenía una relación ya desde los años 60 a través de una librería y una editorial, y para hacerlo corto, bueno, pues llegamos en el año 75, yo tenía 17 años, realicé mis estudios, estuve 7 años estudiando en China y luego ya me quedé allí, pues hasta ahora, por decirlo de alguna manera, toda mi relación profesional ha tenido relación con China, trabajé en la agencia EFE, o sea, dediqué también al periodismo, en instituciones oficiales españolas. Y bueno, he sido testigo en estos 40 y tantos años, casi 50 años, ya se van a cumplir dentro de poco, de testigo directo de la evolución que ha tenido este país. Sí, claro, ya lo creo, con toda esa historia y además después en los últimos años te has mantenido, excepto ahora por la pandemia del coronavirus, pero te has mantenido viajando mucho, ¿no? A China. ¿Viajás cuántas? ¿10 veces al año más o menos? Sí, desde el año 95 hasta ahora mi promedio ha sido de 10 viajes al año y son varias vueltas al mundo, lo he calculado. Y bueno, mi último viaje terminó en enero del año pasado, que fue mi último viaje a China antes que estallara el tema de la pandemia. Pero efectivamente, antes de ese año hacía un promedio de unos 10 viajes al año, siempre desde Madrid. Recién en la pausa, mientras que conversábamos, me decías que encontrabas una relación entre el tema que recién tratábamos en Conexión Interior, teniendo en cuenta la importancia que tiene el mercado chino para las ventas de carnes uruguayas, y la noticia que nos proponíamos comentar, ¿no? Esta novedad de que China erradicó la pobreza extrema, según lo anunció Xi Jinping. ¿Cómo es esa relación? A ver. Sí, bueno, en primer lugar, felicitaciones porque ha estado muy interesante el programa
de Conexión Interior, las declaraciones de Gustavo y de Álvaro. He visto que prácticamente los últimos 20 minutos del vídeo tan lindo que pusieron ustedes, los últimos 20 minutos están relacionados son todas imágenes tomadas en China. He visto al nuestro embajador uruguayo en China, Fernando Lugris, he visto también a varios cónsules de Uruguay y sí, tiene una relación muy importante y con eso ya se podría resumir todo, ¿no? Por lo siguiente, cuando yo llegué a China a mediados de los años 70, la carne, como muchos otros productos alimenticios, estaba racionada. Había zonas del interior del país donde se comía carne solamente una vez al año. Eso lo relata el presidente Xi Jinping, que cuando él estuvo en el campo en su juventud, una vez al año solamente tenían acceso a la carne. En ese caso era carne de cerdo, ¿no? Y luego ahora, como entramos hace 2 meses en el año del buey, como le llaman los chinos, yo hice una comparativa y es que los animales del zodíaco chino se repiten cada 12 años. En el último año del buey, China ocupaba dentro del ranking de los países que compraban carne uruguaya, figuraba en el número 14. Y en este año del buey, después de 12 años, China figura en estos momentos como el principal comprador de carne uruguaya. Y eso ya te da una muestra de cómo ha crecido, cómo ha mejorado, cómo se ha elevado el nivel de vida de la población. Si antes no se exportaba carne, si hace 20 años o 15 años se exportaba tan poca carne, era porque no había un mercado para ello, ¿no? Entonces, simplemente esta cifra de decir que en el último año del buey, China ocupaba el puesto número 14 y ahora ocupa el puesto número 1 como principal mercado para las carnes uruguayas, ya con eso te puedes hacer, o se pueden hacer los oyentes, una idea de cómo ha mejorado el nivel de vida de la población. Sin duda, es una comparación bien interesante la que haces y además me detengo solo en más allá de Uruguay y de ese acceso a ese mercado que se abrió evidentemente por esa población más demandante y con otro estilo de vida que hace que coma carne. Es interesante esa comparación que haces en lo que era un consumidor chino quizás hace 50 años con eso de comer carne una vez al año con lo que es el consumidor chino actual. ¿Qué otras diferencias establecerías en eso? Bueno, podemos buscar infinidad de referencias, pero por razones de tiempo tenemos que limitarnos, ¿no? Pero el tema de la carne yo creo que lo resume todo o casi todo en el sentido de que ha mejorado muchísimo el nivel de vida de la población. Cuando yo llegué al país, pues como lo comenté, todos los alimentos estaban racionados, el arroz, cualquier otro tipo de cereales. Un ciudadano chino trabajaba 6 días a la semana, la palabra fin de semana no existía, la palabra turismo prácticamente no existía porque solamente tenía 5 feriados al año, y ese ciudadano, los mayores lujos que podía permitirse, que podía soñar, era tener una bicicleta, un reloj, una máquina de coser y una radio. Ese ciudadano no se podía mover libremente por el país, o sea, ir de una ciudad a otra, y ni en los mejores sueños o pesadillas o sueños podía imaginarse que iba a salir a viajar al exterior. Y en el último año, antes de la pandemia, hubo 100 millones de ciudadanos chinos viajando por el mundo, haciendo turismo y regresando al exterior. Entonces, el ciudadano el chino ahora es una persona que ya no come para llenarse, como se hacía en mi época. En mi época, en los años 70, se comía para llenarse. Ahora se come bien o se intenta comer bien, se viste mejor, tiene mejores medios de transporte, tiene mejores viviendas, tiene mejores infraestructuras, tiene una mayor libertad para moverse, hacer turismo dentro del país, puede viajar al exterior, ahora no obviamente, visitar otros países, y son 100 millones de personas que estuvieron dando vuelta por el mundo. Entonces, bueno, yo creo que son todos ejemplos prácticos que demuestran cómo ha mejorado la vida de su población en tan corto periodo de tiempo.
como decía el presidente Xi Jinping, en el país más poblado del mundo y en un país un país muy extenso, donde solamente el 14% de su territorio es apto para la agricultura. O sea que el reto ha sido tremendo. Me parece bien interesante ese marco que haces de referencia para situarnos. Ahora con esa perspectiva me parece vale la pena entonces situarnos en esta novedad que yo señalaba, ¿no? Xi Jinping ha hecho de la lucha contra la pobreza, podríamos decir, una de sus principales prioridades desde que llegó al gobierno en 2012, ¿verdad? Es ¿Por qué verdad. ese ha sido uno de sus grandes objetivos? Bueno, porque China, China había logrado o había ido progresando de forma continua en su desarrollo económico o en su despegue económico que comienza en el año 1979 y fueron muchas décadas en las cuales, bueno, el país se fue desarrollando, se fue construyendo toda una infraestructura, una base industrial y ahora faltaba dar un paso cualitativo. El paso cualitativo era, bueno, pues que la mayor parte, más del 99% de su población, pudiera salir de la pobreza, porque yo siempre insisto mucho, yo no soy economista, y que me perdonen los economistas porque a lo mejor me estoy metiendo en un tema que no es mío, el desarrollo económico o el crecimiento del Producto Interior Bruto no necesariamente tiene como consecuencia una mejora del nivel de vida de la población. Yo muchas veces pongo como ejemplo, no quiero dar aquí países concretos, pero ha habido países de África que a lo mejor con la explotación del petróleo han tenido tasas de crecimiento económico de 2 dígitos, tasas de crecimiento mucho más altas que las de China, y sin embargo la población a fecha de hoy sigue viviendo en la extrema pobreza y miseria, ¿no? Entonces, lo que quiso hacer el presidente Xi Jinping es intentar llevar a la mayor parte de la población del país a que esa población del país se beneficiara de todo ese desarrollo económico que había logrado China en las últimas décadas. Yo señalaba recién, Xi Jinping se lo pone como una bandera este tema cuando asume, ¿verdad? Pero después Correcto. cobra otro impulso cuando en octubre del 2015 el Comité Central del Partido Comunista estableció como meta para 2020 acabar con la pobreza. Correcto. ¿Cuánto incide eso, verdad? Que el Partido Comunista lo fije como un objetivo central de su política a desarrollar. Bueno, el Partido Comunista, del cual Xi Jinping es su secretario general, su máximo responsable, bueno, pues se fija, como se han fijado siempre o casi siempre en la historia de China en las últimas décadas, se fija objetivos a corto, mediano y largo plazo. Por eso China sigue siendo un país que, a pesar de que tiene una economía muy liberalizada, sigue teniendo sus planes quinquenales de desarrollo. Entonces, es un país muy organizado, con un gobierno muy organizado, que se fija metas a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y ese era un objetivo un poco para que lo que ellos llaman la nación china volviera a estar presente entre las naciones más importantes o fuertes del mundo, porque no hay que olvidar que China, antes de 1949, era llamado despectivamente el enfermo de Asia, ¿no? Y era un país donde sufría mucha hambre, inundaciones, mucha pobreza, y estaba siendo humillado por las potencias extranjeras desde 1840, cuando empieza la guerra del opio. O sea, prácticamente ha estado más de 100 años invadido, humillado por potencias extranjeras, y bueno, era un objetivo político muy importante, pues que China
no solo tuviera una producción muy importante de acero o de otros productos industriales, sino que la población del país también fuera beneficiada por ese desarrollo económico. Veía algunos aspectos que se contemplaron a lo largo de estos últimos años en lograr ese objetivo, ¿no? De erradicación de la pobreza. En el programa contra la pobreza trabajaron unos 3 millones de personas y los últimos 8 Sí, años contó con un fondo de unos 1,6 billones de yuanes, o sea, sí, 248.000 millones de dólares. Eso es claro. lo que se ha invertido, ¿no? Y después, bueno, los aspectos en los que se trabajaron. A ver, rehabilitación de viviendas en las que residen más de 25 millones de personas y Ujú. que más de 9,6 millones de chinos fueron reubicados desde las áreas más empobrecidas del país, en su mayoría situadas en regiones inhóspitas y poco accesibles, ¿verdad?, a Ujú. lugares de mayor acceso a la infraestructura, entre otras cosas, ¿no? Claro. Lo que pasa, tú has dado un poco en la clave de esto, ¿no? Porque cualquier presidente de gobierno, dirigente de un país que sea, puede fijarse un objetivo y lanzar una consigna. Vamos a terminar con el hambre, vamos a terminar con la pobreza, pero luego a lo mejor ese presidente o ese gobierno no tiene presupuesto para ello, ¿no? O no se fija una serie de medidas concretas, sino que es una consigna pues, que queda en el aire, ¿no? Y que no está respaldada por acciones concretas, por un presupuesto concreto que tú has citado y por una participación concreta de muchas personas cuya tarea principal y su objetivo principal era terminar con la pobreza. Tú has citado algunos ejemplos, otros ejemplos puede ser la construcción de infraestructuras, ¿no? Eso fue clave en el desarrollo o en la liquidación de la eliminación de la pobreza, porque había lugares que estaban muy aislados, ¿no? Entonces, medidas concretas que ayudaran a la población a salir de la pobreza. Como muchas veces dice el refrán, más que darle pescado a una persona, no sé cómo dice el refrán, enséñale a Enseñar a pescar. pescar. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, otros países que han sufrido mucho hambre o que están sufriendo hambre, como África u otros países, aparte de otras razones políticas o internacionales, que bueno, ahora ya no tenemos tiempo para hablar de eso, lo que se ve mucho son las acciones humanitarias, ¿no? Las ONG que hacen un buen trabajo, pero bueno, hacen una escuelita en un pueblo de África, en otro pueblo de África, pues a lo mejor lo que hacen es una obra para que su población tenga agua potable, pero son actos minoritarios, si me permites, individuales a través de las ONGs, pero que no son actos dirigidos directamente por el gobierno. Esa es una gran importancia. O sea, es decir, el hambre, no es, en mi modesta opinión, no se elimina con esas acciones de las ONG, que son muy buenas, que son muy valorables, pero que el hambre en realidad se elimina a través de una política y un compromiso de los estados o de los gobiernos. Ahí, respecto al refrán que citabas, Ujú. cabe aclarar entonces el dinero invertido, digamos, en poder sacar a estas personas de la pobreza, Sí, se canalizó entonces a través de eso, de viviendas, de infraestructuras, pero no de darle subsidios directos. bueno, sí, hay dos elementos. En primer lugar están las inversiones directas realizadas en lo que yo te comenté primero, por ejemplo, en el tema de las infraestructuras del transporte, pero no solo eso, en infraestructuras, por ejemplo, que permitieran que toda la gente tuviera acceso a la electricidad, que hubiese obras de saneamiento, en construir hospitales o clínicas, en construir escuelas. O sea, esa fue la inversión directa, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, también se tomaron una serie de medidas fiscales para alentar a esa población a que
realizara emprendimientos, o bueno, la palabra no es emprendimiento, que realizara proyectos concretos, industriales o agrícolas, que le permitieran lanzarse y garantizarse una forma de vida, una fuente de trabajo y no estar dependiendo de las ayudas del Estado. Eso es muy importante. Y entonces esas iniciativas contaron con una política fiscal muy positiva. O sea que tenemos dos aspectos. Primero, las inversiones directas y, en segundo lugar, las iniciativas fiscales para ayudar a que en una aldea perdida a lo mejor pues se montara una pequeña fábrica, se montara también un pequeño taller para hacer obras para dedicarse a temas de artesanía u otro tipo de cosas, ¿no? Entonces esas iniciativas económicas contaron con las ayudas fiscales del gobierno. O sea que hay dos aspectos a tener en cuenta. Pablo, te hago una pregunta que se pueden Sí. hacer muchos. ¿Son cifras confiables estas que se manejan de erradicación de la pobreza? ¿Para ti Sí. es algo palpable que se ve últimamente en China? Porque hay quienes pueden tener dudas, ¿verdad?, sobre estos números que se manejan de parte del gobierno debido a la escasa información que hay y la prensa Claro. y la escasa la falta de prensa libre, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que aquí hay dos, esto daría para mucho, voy a intentar ser muy breve, ¿no? En primer lugar, desde el año 1975 yo llegué a China hasta hoy mismo, hasta la semana pasada en la que se reunió el Parlamento chino, prácticamente Occidente nunca ha creído en las cifras chinas. Y esta pregunta que tú me has hecho es una pregunta que se hace mucha gente y que se ha hecho pues prácticamente en el último medio siglo. A eso te respondo con dos casos, con dos puntos concretos. En primer lugar, yo no soy economista, tú te puedes sentar en un despacho en Montevideo, en Londres, una oficina, lo que sea, y dedicarte a estudiar las entrevistas. Pero también tienes otra forma, y es decir, oye, yo estuve en China hace 10 años, ya no te digo hace 40 años, hace 10 años yo he caminado por sus calles, yo he viajado en sus trenes, yo he visitado sus pueblos, sus ciudades, y después de 10 años yo vuelvo al país y miro el país, miro cómo están, cómo se viste la gente, veo los restaurantes que hay en la calle, veo cómo han mejorado las infraestructuras. Entonces, claro, yo creo que no hay que ser un economista, con todos los respetos a los economistas, no hay que ser un economista para darse cuenta. Cualquier persona que esté viviendo en China ahora o que haya vivido los últimos 5 años en China o que haya estado en China hace 10 o 15 años y viaje ahora, va a ver que va a ver que ha mejorado muchísimo, se ha incrementado el nivel de vida. Incluso vamos a llamarle entre comillas, no sé, llamarle enemigos o la gente que estamos más en contra de China, reconocen estos avances de China. Y estos avances de China han sido reconocidos por organismos como el Banco Mundial, la FAO u otros organismos internacionales, ¿no? O sea que las cifras en un país que tiene 1.400 millones de habitantes, yo la verdad es que no sé, sinceramente, cómo se hace para que las cifras sean exactas, pero tú lo ves en la vida diaria y lo ves en cualquier país. Si tú Sí, estás sí, 10 tenés ese años... termómetro sin duda Sí, que es una buena medición. exacto. Pablo, para ir terminando ya, Sí, ¿qué impacto va a tener esta noticia en particular y este logro en la figura de Xi Jinping, ¿no? Dentro sí. del Partido Comunista incluso. Ujú. Bueno, yo creo que teniendo en cuenta, como tú has hecho referencia, que ahora el 1 de julio se cumplen 100 años del Partido Comunista, a nivel interior, a nivel de lo que es la población del país, él ha salido reforzado y él puede demostrar que lo que ha cumplido, lo que ha prometido, perdón,
se ha cumplido. Entonces yo estoy convencido de que él, independientemente de otros aspectos, porque yo creo que ningún país del mundo, ningún gobierno del mundo siempre cuenta con el 100% del apoyo de la población, pero a nivel general la gente está contenta, ¿no? Y sobre todo esa gente de las zonas rurales que vio con hechos concretos cómo han podido superar y mejorar, mejor dicho, su situación económica. Entonces, indudablemente, esto es un éxito de Xi Jinping que va a tener una repercusión positiva, que lo va a utilizar, dicho en el mejor uso de esta palabra, lo va a utilizar él, lo va a utilizar el Partido Comunista, ahora para el 1 de julio, para decir, mira, después de 100 años, que era China en el 1921 y lo que es China en el 2021. Tienen ahí una excelente ventana o cuadro, o como lo quiera llamar, para mostrar a sus habitantes y para mostrar al mundo. Pablo Robeta, uruguayo, radicado ahora en España, pero con muchos vínculos en China. A ver, mencionemos alguno. Estudió en la Universidad de Tsinghua, trabajó como redactor y traductor de la delegación de la agencia EFE en Pekín, fue analista de mercados y director de promoción comercial en la oficina comercial de la Embajada de España en China. Ha recibido premios y distinciones por su contribución a las relaciones hispano-chinas y trabaja desde hace 25 años como director para China de la empresa de ingeniería Técnicas Reunidas. Gracias, Pablo. Un gusto escucharte. Volvemos a contactarnos en cualquier momento. Ha sido más que interesante. Un abrazo y gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, gracias a vos, gracias a ustedes por haberme invitado y bueno, a la orden para cuando quieran, estoy a la disposición de ustedes. Un abrazo y que tengan un buen día ahí en Montevideo y que ojalá mejore la situación sanitaria, que es lo más importante ahora. Un abrazo fuerte. Pablo. Chao.